Bueno, queridos hermanos, a partir de hoy y durante el mes de julio, y si es necesario tomaré algún domingo de agosto, vamos a comenzar una serie de estudios que van a ser importantes en este tiempo que vivimos para todos nosotros, ¿no? Y aún aquellos que no estén, después los puedan escuchar a través de un audio, ¿no? Este tema que nos habla la palabra de Dios está referido a lo que, digamos, en teología se llama escatología, que es una rama de la teología cristiana y que está referida a las últimas cosas, a los últimos tiempos o a los tiempos finales, como querramos llamarle, ¿no? Y yo les quiero decir algo de antemano, no soy un especialista en escatología. De todos modos, forma parte de todo el consejo de Dios, de lo que uno también tiene que compartir, tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que identificarse con alguna rama de la escatología. Si bien esto es importante decir de que, digamos, hay autores y maestros bíblicos que no se ponen de acuerdo incluso en este tema, lo cual no hace que algunos de ellos estén en el error, ¿cierto? Son temas difíciles porque son temas donde no hay una completa claridad de revelación y donde, digamos, la interpretación es no solamente tomando los textos, sino los contextos, otras partes de las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces hace que realmente estos temas sean un poco más difíciles de entender y de compartir, ¿no es cierto? Así que esto es lo primero que quería decirle. En segundo lugar, y antes de que, digamos, entremos de lleno en el tema, yo, por lo que estuve pensando esta semana y orando, no es importante, hermanos, ni que ustedes ni yo recibamos solo información. No se trata de recibir información, ¿no es cierto? Que, digamos, sería un conjunto de datos acerca de los sucesos, de los hechos. No se trata de información, se trata de formación. ¿Qué quiere decir formación? Que esa información que nosotros vamos a recibir nos debe formar, es decir, debemos formarnos para tomar decisiones, para poder cambiar, para decir esto es algo verídico, es algo real, por lo cual yo tengo que hacer algo. En realidad, toda la Biblia es así, porque si la Biblia es solamente información, hay muchísima gente en el mundo que tiene más información que nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que esto, y especialmente en este tema, no solamente debe ser información, sino que debe formarnos, mis hermanos. Y el propósito de estos mensajes que vamos a ver es que nos lleven a examinar nuestra fe y conducta. Nos tienen que llevar a examinar nuestra fe y conducta, porque si no, no nos forman, ni solamente es información como podríamos escuchar cualquier otro tipo de información. Y por último quisiera decir algo que ya lo dije recién, pero de alguna forma reafirmarlo, ¿no es cierto? Yo me he identificado con ciertos maestros bíblicos, hombres, digamos, de trayectoria espiritual, de vida, no solamente de fe teórica, y sobre todo de vida, digamos, transparente y muy apegada a la palabra de Dios, para, digamos, tomar esta línea de interpretación que ustedes van a escuchar en estos mensajes, ¿no es cierto? Como dije antes, no quiere decir que otros maestros bíblicos, otros pastores o teólogos estén en el error, pero, por supuesto, yo tengo que transmitir a la iglesia lo que yo interpreto, lo que realmente me ayuda a escuchar y leer realmente de hombres que tienen, ya les digo, una vida espiritual transparente, una vida, digamos, de conocimiento de la palabra de Dios. Y esto no se trata de que sean famosos o no, mis hermanos, porque hay iglesias, y como vamos a ver hoy lamentablemente, hay iglesias muy desarrolladas en el mundo, apóstatas, que no está el Señor allí, y tienen miles de personas. Pero empezando por la cabeza, que es el pastor, no tiene al Señor. Y es lo peor, que él lo enseña como verdades, ciertas verdades, y la gente lo escucha y lo sigue.
Pero esto ya lo dijo Jesús y a través de estos domingos vamos a ver todo esto. Recordemos que estamos en el tiempo que Jesús dijo, y vendrán muchos Cristos. ¿Qué quiere decir? Van a venir muchas versiones de lo que realmente Cristo enseñó. Pero hay una versión real, que es la de Jesús, que transmitió a sus apóstoles, sus únicos apóstoles verdaderos, que fueron los apóstoles que el Señor llamó, incorporado el apóstol Pablo, que él fue como un abortivo, dice la palabra de Dios, y a través del fundamento de estos apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento está fundamentada la fe nuestra. Y como puse yo ayer en un texto que leí del pastor Spurgeon, en nombre de Dios, no hay nada nuevo en teología, mis hermanos, salvo los errores que se pueden haber agregado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios ya está completa, ya está escrita, y solamente ahora nosotros tenemos que vivirla y aceptarla como está, porque es así, realmente. Miren, antes de entrar en sí a la palabra de Dios, yo quisiera dar algunas referencias de lo que está sucediendo hoy en el mundo, porque uno muchas veces pierde, digamos, la relación de las cosas que van aconteciendo mientras tanto, porque hay un plan de Dios que se sigue desarrollando mientras nosotros a lo mejor estamos enfrascados en nuestras cosas, digamos ahora con todo este tema de continua repetición de la pandemia que nos encierran esos pensamientos. Mientras tanto Dios sigue cumpliendo su plan. Los días van pasando y se van cumpliendo su plan. Y referido a todo esto, yo quisiera dar algunas informaciones que son verídicas, que hay, digamos, están, digamos, escritas, y si alguno después lo quiere, yo le paso, digamos, la información de donde está estas cosas que están sucediendo hoy en día. En el mundo, por ejemplo, hay algunas situaciones que están ocurriendo que no nos llamarían la atención porque es el mundo, ¿no? Por ejemplo, el adulterio está permitido en Sudáfrica. En Sudáfrica, un hombre o una mujer está totalmente libre de cometer adulterio sin ser de ninguna manera, digamos, reclamado por la otra parte, porque cuando los matrimonios se casan ya saben que está permitido, o sea que si uno lo engaña al otro está todo ok, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, se sostiene que para ser feliz todos los países deben practicar el matrimonio homosexual. Esto es ya algo que se está desarrollando, y más ahora que está el presidente Biden, que obviamente dio luz verde a todo lo que es justamente contra el Señor, ¿no? Contra su palabra. Por ejemplo, en Canadá se permite el sexo con animales. Esto está autorizado y nadie es condenado por esto. En España, por ejemplo, la pornografía es libre en escuelas secundarias y en universidades, ¿no es cierto? Y está autorizada la prostitución de menores. Es decir, si hay una chica que tiene 10 años, no se le puede decir que no haga tal cosa, porque sería coartar su libertad. Esto está autorizado en España. Por ejemplo, en el tema de incesto, por ejemplo, Alemania no, no tiene problema de que realmente haya un incesto del tipo que sea, ¿no es cierto? Hay otros países que tienen ciertas reglas dentro del incesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en España, el incesto no está tipificado como delito, aunque no está permitido en el matrimonio civil entre adultos con vínculo familiar hasta el tercer grado colateral. Por ejemplo, un tío o tía no puede casarse con su sobrino. Pero esto no pasa en Suecia, donde sí se puede hacer. Por ejemplo, en Francia, la ley dice que el matrimonio puede ser autorizado, o sea, el matrimonio entre un padre y un hijo, y una hija, o una madre y un hijo, o entre dos hermanos, puede ser autorizado, puede estar permitido por una autorización presidencial. Pero se puede hacer. Por ejemplo, en China, en Japón y en Rusia son otras naciones donde las relaciones incestuosas no están penadas, aunque el matrimonio civil tiene ciertas restricciones. Como nosotros vemos, esto es, digamos, actualidad donde nosotros no estamos viendo cómo el pecado va desarrollando su magnitud, y creo que, digamos, Sodoma y Gomorra quedó, digamos, como una especie de pequeña muestra, ¿no es cierto? Porque esto es terrible.
Pero miren, lo que es más grave, porque esto es grave, ¿no es cierto? Delante de Dios ni hablemos. Yo le voy a leer algunas cosas que son importantes que nosotros sepamos hoy. La Iglesia luterana, sobre el matrimonio igualitario, digamos, ellos han decidido y han escrito, digamos, dentro de sus reglamentos, que ellos lo siguiente, ¿no es cierto? Sentimos que el Evangelio toma vida en estas parejas, es decir, en las parejas homosexuales. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la Iglesia luterana dice que esto es algo muy natural y que tiene que ser aceptado. La Iglesia luterana es una iglesia evangélica, ¿no es cierto? Ahora, el 26 de mayo del año pasado, es decir, estábamos en pandemia, entró en vigencia en Costa Rica lo que sería el matrimonio igualitario en Costa Rica, y toda la iglesia luterana, por supuesto que hay hermanos fieles que no, pero digamos como denominación celebraron esa fecha, ese día que se pudo autorizar esto, ¿no? La iglesia metodista, mis hermanos, leí ayer que aplazó hasta el 2022 por el tema del COVID una conferencia general en la cual ya tienen aprobado el matrimonio homosexual, y permitirá que el sector conservador de la iglesia metodista, es decir, aquellos que por supuesto no están a favor de esto, puedan salir de allí y formar una nueva confesión bajo el nombre de Iglesia Metodista Global. Pero la iglesia metodista unida, que es la iglesia metodista original, ya ha dado su respuesta, que está a favor de todo lo que sería no solamente el matrimonio igualitario, sino también la ordenación de, líderes. La iglesia presbiteriana, mis hermanos, de Estados Unidos aprobó la redefinición del matrimonio en la Constitución de la Iglesia hace unos años, donde ellos incluyeron que un compromiso entre dos personas se convierte en algo que nosotros debemos reconocer, cualquiera sea, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Entonces la iglesia presbiteriana ya también aprobó esto. La iglesia episcopal, que vendría a ser la iglesia anglicana pero en Estados Unidos, dice allí que los líderes de la iglesia episcopal, en una reunión que ellos tuvieron y después de una deliberación en la Cámara de Obispos que ellos tienen, decidieron modificar sus cánones de no discriminación, con la finalidad de incluir la identidad y expresión de género. Es decir, modificaron sus estatutos internos. Entonces ahora ellos dicen no vamos a discriminar, sino que tenemos que incluir la identidad y expresión de género en nuestras iglesias. Es decir, tenemos luterana, metodista, presbiteriana, episcopal, los anglicanos, esto está en el Reino Unido, de allí salió la iglesia episcopal a Estados Unidos, pero en el Reino Unido, en Inglaterra y los países que forman el Reino Unido, hay más personas que están a favor de que las personas homosexuales se casen y que sean bendecidas en las iglesias anglicanas. Un 45% de ellos consideró que los matrimonios entre personas del mismo sexo son correctos. Vamos a la iglesia bautista. Hay una congregación en Indiana afiliada al compañerismo cooperativo bautista. Esto pasó hace poco. Ha ordenado a quien se cree que es el primer pastor transgénero confirmado en la historia de la denominación bautista. Ahora ese pastor se llama Laura, porque obviamente se cambió de sexo, ¿no? Que se identifica como una persona identificada como trans, como mujer, fue ordenada en la iglesia bautista de la Universidad de Bloomington en una ceremonia celebrada el mes pasado. Esto fue en junio, es decir, hace poco. Es decir, que la iglesia bautista ya también empieza a aceptar en alguna de sus ramas a estas personas. Ni hablar que no solamente
digamos, si aceptan a un pastor, que en este caso es un pastor trans, ¿no es cierto?, van a aceptar, por supuesto, el matrimonio igualitario, van a bendecir todo esto. Esto es terrible, mis hermanos, porque esta es la iglesia, supuestamente la iglesia, ¿no? Bueno, de los católicos nosotros sabemos que el Papa Francisco expresó hace poco por primera vez el apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo, ¿no? Él dijo, la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios, ¿se acuerdan cuando dijo eso? Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, dice el líder de la Iglesia Católica, Francisco. Esto es tremendo, mis hermanos, porque mientras nosotros estamos quizás en nuestra burbuja obviamente de todo lo que nos pasa acá en el país, todo eso, el mundo sigue llevando adelante los planes de Dios. Y cuando ahora empecemos a ver la Escritura, vamos a ver cómo todo esto que yo mencioné ya estaba escrito, y por supuesto que esto va a ir siguiendo su curso y seguir cumpliéndose. Yo quisiera, mis hermanos, en esta mañana, y yo lo dije como que hoy lo que vamos a hacer es una especie de introducción, no quiero ser largo, pero ya vamos a desarrollar cada tema. Yo puse algunos temas como la persecución, la apostasía, el arrebatamiento, el día del Señor. Son temas que están no solamente en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento, salvo el arrebatamiento, que no está en el Antiguo Testamento, y después vamos a ver por qué. Los otros temas referidos a la persecución ya la padecieron muchos. La apostasía, podríamos decir que desde el pueblo de Israel, cuando estuvo con Moisés, ya empezó la apostasía. Pero vamos a ir despacio y vamos a ir viendo algunas cosas que nos ayudarán en esta mañana. Yo quisiera que primero busquemos un pasaje en el libro de 2 Tesalonicenses. Yo lo voy a leer y voy a leer otros pasajes, y solamente hoy voy a hacer algunos breves comentarios, digamos, al pasar ya a partir del domingo que viene estaré desarrollando estos temas. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses capítulo 2. Acá básicamente este pasaje del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses habla de dos temas principales: lo que sería la apostasía y lo que sería lo que el mismo tesalonicense, o sea, esta carta, lo denomina como hijo de perdición, hombre de pecado o el inicuo. Pero dice así el versículo 1 de 2 Tesalonicenses 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta acá nomás por ahora. La iglesia de Tesalónica era una iglesia joven dentro de todo. Y el apóstol Pablo había estado personalmente en esa iglesia y después envió 2 cartas, como nosotros acá leímos, digamos, parte de la segunda. En la primera carta, el apóstol Pablo, diciendo que era una iglesia que, digamos, no tenía, digamos, muchos conocimientos en general de la palabra y de todos estos, digamos, acontecimientos que vendrían, en la primera carta, el apóstol Pablo escribe un poco sobre la venida del Señor, habla sobre lo que va a pasar con los creyentes. Y en la segunda le tienes que escribir, como dice acá, porque ellos pensaban, creían que el Señor ya había venido, y que ellos de alguna forma se habían quedado, no habían ido con el Señor, y que solamente lo que estaban esperando es pasar por la tribulación. Entonces Pablo le tiene que escribir, y él lo primero que dice, como leímos acá en el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Hago simplemente una mención. Hay muchas opiniones y posiciones respecto a los tiempos y a los procesos en los cuales estos tiempos finales se van a desarrollar. Algunos creen que habrá un arrebatamiento, otros creen que no habrá un arrebatamiento, sino que cuando el Señor venga allí, digamos en su segunda venida, que va a ser sobre la tierra, allí la iglesia va a ir al encuentro del Señor. Otros creen que va a haber un arrebatamiento, pero antes de, digamos, de que comience la tribulación. Otros creen que ese arrebatamiento va a ser en el medio de la tribulación, es decir, antes que comience la gran tribulación, que, como nos dice el libro de Daniel, después vamos a ir viendo algunas cosas, son 7 años, 3 años y medio de paz, donde el anticristo va a hacer grandes cosas, como dice acá, el versículo 9 que leímos, él va, por obra de Satanás, va a hacer grandes poderes, señales y prodigios mentirosos, mis hermanos. Por eso Jesús decía, tengan cuidado con las señales y los milagros, tengan cuidado. De hecho, en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero algunos le dirán, en realidad no algunos, muchos le dirán, pero Señor, en tu nombre hemos hecho muchos milagros, hemos echado fuera demonios. Y el Señor le dijo, no los conozco. Porque como dice acá, el inicuo que va a venir, y que es probable que ya esté en la tierra, lo que pasa es que hay algo que lo detiene, todavía no ha hecho su aparición, porque no está en el plan de Dios que todavía aparezca, porque tienen que cumplirse ciertas cosas, pero dice que de la forma que va a engañar, ¿cómo va a ser? Con poder, señales y milagros, mis hermanos. Así va a engañar. Y dice el apóstol Pablo, con todo engaño de iniquidad. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden, mis hermanos, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Algunos dicen que esta expresión de Pablo, el amor de la verdad, sería el amor del Evangelio, para ser salvos. Por eso es importante, y lo que vamos a ver en estos domingos, hay cosas que tenemos que tener muy presentes. Lamentablemente, la Iglesia ha ido en esa tremenda decadencia de alejarse de la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles, porque allí está el fundamento de la fe, y se ha ido detrás de las emociones, de yo quiero recibir esto, yo quiero tener esto, y no han seguido, como dice acá, les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque esas personas no están interesadas en la salvación. Como decía Coca hoy, la salvación de nuestra alma es el punto clave por el cual Jesús vino. Jesús no vino a hacer milagros, mis hermanos. Y por lo tanto, Él no enseñó que teníamos que hacer milagros,
Simplemente la iglesia primitiva necesitó eso para saber que esos hombres habían estado con Jesús, porque Jesús sí hacía milagros. Entonces, volviendo otra vez a este versículo 1, ¿no es cierto? Él le dice a nuestra reunión con Él. Esa reunión con Él nos habla de que nosotros vamos a ir a Jesús. Entonces ahí nos habla de lo que sería el arrebatamiento. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga por su iglesia, lo hará en el aire. Cuando venga por segunda vez, lo hará con los pies en la tierra. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un arrebatamiento. Por lo menos yo lo creo. Pero respeto, porque ya les dije antes que hay maestros bíblicos muy reconocidos que no creen esto, que ellos piensan que no. Es más, algunos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero vamos a ir viendo de a poco todos estos temas, ¿no es cierto? Y es importante porque el apóstol Pablo le dice acá, nadie los engañe de ninguna manera. Le dice Pablo en el versículo 3 a los tesalonicenses, ¿y por qué le dice esto? Porque evidentemente, y fíjense que es interesante porque dice acá, que el versículo 2, que ellos no se dejaran mover fácilmente de su modo de pensar, mis hermanos, no de su modo de sentir, de su modo de pensar. ¿Por qué? Porque Dios apela a que nosotros creamos que la salvación es un tema racional, porque como dijimos una vez, tiene que haber evidencia de lo que nosotros creemos. Porque dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, no lo que se siente. Uno tiene certeza de que Cristo ha venido a salvarnos, y esa es nuestra certeza, lo sintamos o no. Por eso dice acá el apóstol, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y fíjense, dice, ni os conturbéis. Es decir, ellos estaban ya molestos, turbados, preocupados, angustiados. Se fue el Señor con lo suyo y nosotros nos quedamos. Y dice acá, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Es decir, pueden venir mensajeros de Satanás y llenarnos la cabeza, sí, porque vos te quedaste, porque vos no crees en el Señor. Y entonces hay una especie de turbación dentro de uno. O puede ser, como decía acá, por palabra. ¿Qué palabra? Y porque algún hermano dijo ahí, el Señor ya vino, se los llevó a todos. Ojo, y encima dice por carta. Y él aclara, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros no le mandamos ninguna carta de eso, pero evidentemente habían recibido alguna carta. Entonces fíjense cómo es el mundo del error, el mundo del engaño. ¿Cuánto discernimiento necesitamos? Miren, hermanos, una de las cosas que yo pido, y creo que todos necesitamos pedir todos los días, es sabiduría. Dios dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios porque Dios se la va a dar sin reproche. Pero pida con fe, creyendo que la va a recibir. Necesitamos sabiduría porque es un tiempo de engaño, mis hermanos. La mentira abunda. En el mundo ni hablemos, pero está abundando en la iglesia. Hay mentira dentro de la iglesia, mis hermanos. Y entonces acá uno ve que el apóstol Pablo les advierte en el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, nadie los engañe. ¿Y por qué muchos creyentes están engañados? Porque se han apartado de la palabra, han empezado a inventar cosas, mis hermanos, dirigidas por falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, porque esto no es un invento mío. Lo dijo el Señor, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, lo dijo Judas, lo dijo Santiago. Entonces, no nos alejemos de esto y no vayamos tras los sentimientos sobre las emociones, que sí, porque en esa iglesia que hacen milagros. Miren, mis hermanos, nunca nos enseña la palabra de Dios que los apóstoles enseñaron que tenía que haber reunión de milagros. Jamás, jamás. Y esto que nos quede claro, mis hermanos, porque acá dice que el riesgo es que, digamos, podemos ser engañados de tal forma que hasta llega un momento en que Dios nos envíe un poder engañoso. Bueno, vos querés esto, como vamos a ver sobre lo relativo a la apostasía, llega un momento que, como le pasó al faraón cuando se resistía, llegó un momento que Dios dijo, ahora te voy a endurecer yo.
Y no hay más escapatoria, mis hermanos. Entonces uno va a creer la mentira, va a creer la mentira, va a creer la mentira. Continuamente va a creer la mentira y no va a zafar, no va a salir de ahí. Porque cuando Dios dice, basta, basta. Me acuerdo cuando Moisés le dijo, Señor, dame una oportunidad para poder entrar a la tierra, porque Dios le había dicho, no vas a entrar. Y cuando Moisés fue a pedirle otra vez otra oportunidad, le dijo, basta, ya lo decidí y no hay otra oportunidad. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Es muy serio, mis hermanos, porque realmente debemos tener temor, porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que cuando dice basta, dice basta. Entonces, tenemos que entender esto. Y hoy no vamos a hablar especialmente de, de este hombre que es el inicuo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo llama acá, que es el anticristo. Pero sí quisiera, y debido al tiempo, porque no quiero extenderme más, porque tenemos unos minutos la cena, yo quisiera simplemente mencionar algunas cosas. El apóstol le dice acá que la aparición de, mejor dicho, antes de que se produzca el día del Señor, que el día del Señor, se lo digo ahora sintético, es un día de juicio, mis hermanos, no es el día en que el Señor viene por su iglesia, es un día de juicio. Leamos, por ejemplo, para que nos demos cuenta lo que dice Amós, capítulo 5. Vamos a buscar Amós. Capítulo 5. Fíjense lo que dice el versículo 18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyase su mano sobre la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. El día del Señor es un día de juicio, un día de oscuridad, un día de tremendo juicio, que comenzará ese día del Señor con la tribulación. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, volvemos al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, le está diciendo allí, perdón, ahora sí, volví otra vez. Él está diciendo que no ocurrirá el día del Señor, como yo recién leí, después vamos a ver otros pasajes el domingo próximo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y si bien no vamos a entrar en el desarrollo de lo que es la apostasía, es interesante que nosotros pensemos lo siguiente. La apostasía, podríamos definirla como abandonar o apartarse de la fe, alejarse de una fe una vez recibida, ¿no es cierto? También hay una definición un poco más profunda con respecto a algunos textos que hablan de apostasía, que podría significar partir o lo que sería traslado, ¿no es cierto? Y ahora le voy a explicar rápidamente un poco esto. Apostasía en el término general siempre ha habido. ¿Por qué? Yo esta mañana justamente estaba hablando con el hermano Sergio y yo le decía, por ejemplo, cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley y él no venía, el pueblo le pidió a Aarón que le hiciera dioses, que le hiciera ídolos, y el pueblo dijo, bueno, como este hombre no viene, nosotros necesitamos que nos hagas unos ídolos, y bueno, ellos ahí abandonaron su confianza que tenían puesta en el Dios que venían aprendiendo y que Moisés le venía enseñando, ¿no es cierto? O por ejemplo tenemos otro caso cuando el pueblo recibió al Señor Jesucristo, que entraba
digamos, en Jerusalén, lo recibieron con mantos y palmas y cánticos y todo eso, y horas más tarde estaban diciendo, crucifíquenlo. Es decir, la apostasía es un volverse de una convicción, de una decisión a la decisión opuesta, digamos, ¿no es cierto? Ahora, es importante que nosotros pensemos lo siguiente. En este momento hay una gran apostasía, porque como yo leí al principio, estas iglesias que se identifican con el Evangelio, muchas de ellas, están haciendo cosas que niegan lo que el Señor ha enseñado, lo niegan. Es decir, se están volviendo atrás. Y es importante pensar, mis hermanos, y esto lo desarrollaré, si Dios quiere, el próximo domingo, que acá el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, no una apostasía, la apostasía. Va a ser una apostasía especial, que ya está en camino con lo que estuvimos viendo de las iglesias que están haciendo, pero vamos a ver más, si Dios quiere, el domingo próximo. Y yo quisiera dejarles este texto también en 1 Timoteo, que lo vamos a tratar, pero hoy no. 1 Timoteo capítulo 4, y dice así, a partir del versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente. Y esto de decir del Espíritu significa hablar constantemente. Es decir, el Espíritu hablará constantemente que en estos postreros tiempos algunos se volverán de la fe, abandonarán la fe que un día entendieron y creyeron de cuál era la fe verdadera. Y dice que el Espíritu Santo está hablando, pero desde que se inició la iglesia, mis hermanos. Nosotros podemos encontrar en Hechos, a través de Hechos, todos los libros del Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo viene advirtiendo. ¿Se acuerdan Hechos cuando Pablo estaba en Éfeso? Y él dice, después de mi partida entrarán aquí lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces es importante. Y el Espíritu Santo dice, esto significa que el Espíritu Santo habla extensamente. Es repetir un discurso repetidamente, nos insiste y nos previene de la apostasía, mis hermanos. Esto es lo que está diciendo el Espíritu. Y lo dice claramente porque lo habla claramente y abiertamente, sin restricciones, sin tratar de dejar nada escondido. Por eso, mis hermanos, las cosas están saliendo a la luz y las iglesias, muchas iglesias, se están alejando de la fe, están apostatando de lo que ellos un día dijeron creer y manifestar. Por lo tanto, es muy importante reflexionar en esto. Yo, como dije al principio, la idea de estos mensajes es para que nosotros reflexionemos cómo estamos, en qué, digamos, cómo es nuestro examen con nuestro propio corazón. Si estamos realmente siguiendo al Dios verdadero, si estamos siendo engañados, porque no nos olvidemos que por un lado nos atrae, digamos, Satanás a través de un montón de cosas del mundo, tratando de alejarnos a través de esas cosas, porque a lo mejor nosotros no negamos que Jesús es el Cristo, no negamos que Jesús es el Salvador, pero en realidad no estamos obedeciendo lo que Él nos dice, y estamos siendo alejados poco a poco con un montón de cosas, redes sociales, con a lo mejor con, digamos, muchas cosas terrenales que nos están seduciendo, y esa es una forma de desarrollar una apostasía, mis hermanos, porque nos estamos apartando de los principios y de los valores que realmente el Señor quiere que nosotros conservemos. Por eso dice la palabra que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo dice claramente.